Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 17 de enero. La lección para hoy lleva por título: No se avergüenza de llamarlos hermanos. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por este nuevo día que nos concede. Gracias porque por sus misericordias es que podemos ver la luz de este nuevo día. Venimos, Señor, a buscarle, a alimentarnos de su palabra, escuchar su voz, para que el día de hoy lo vivamos en victoria, porque usted reina en nuestras mentes. Por favor, Señor, háblenos a través de este estudio. Redargúyanos, instrúyanos, corríjanos, Señor. Suplicamos, Santo Espíritu, que usted sea nuestro Maestro y que nos dé sabiduría para poder estudiarla y ponerla en práctica. Todo lo suplico, Señor, sin merecer, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Veamos el título. No se avergüenza. ¿Quién es Jesús para que no se avergüence de llamarnos hermanos? En el libro de San Juan, él nos dice: en el principio, vamos a ver, San Juan capítulo 1, versículo 1, para que veamos quién es Jesús. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Vemos entonces, Jesús es el Verbo. Jesús es Dios. Y nos dice: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es nuestro Creador. Somos hechura de sus manos. Pero el ser humano desobedeció y por consiguiente perdió ese traje de luz que lo hacía a él con una naturaleza inmortal.
perdió eso por su desobediencia, por nuestra desobediencia. Hemos caído del lugar donde Dios nos colocó a los seres humanos. Pero dice en el verso 14, San Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. En otras palabras, se hizo humano y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vimos su gloria, vimos su rostro, vimos su carácter. Él vino a este mundo para salvarnos, para tener una nueva oportunidad de vivir con ese traje especial que Dios le dio a Adán y a Eva, para vivir eternamente. El mismo Dios que con sus manos creó al ser humano, como dice en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 6, Él nos dice allí, Él, siendo Dios o siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Vemos que Él, por amor a la humanidad, se despojó de lo que Él es. Tomó nuestra naturaleza y Él no se avergüenza de llamarnos hermano. Hebreo dice, vamos a la lección. Hebreo dice que Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. Ahí está en Hebreos, capítulo 2, versículo 11, si lo quiere leer. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él tiene la misma naturaleza que nosotros, naturaleza humana. Nosotros tenemos una naturaleza humana débil por el pecado. Él tiene una naturaleza humana fuerte porque no cometió pecado. Y sin embargo, Él nos llama hermanos, no se avergüenza. Como sigue diciendo la lección, a pesar de ser uno con Dios, Jesús nos acogió como parte de su familia. Y si somos hermanos, tenemos un mismo Padre. El Padre que está en los cielos. ¿Se recuerdan cuando los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar? Él comenzó diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Él está enseñando a sus discípulos que ese Padre mora allá en los cielos.
El Señor Jesús nos acogió como parte de su familia. Y esta solidaridad contrasta con la vergüenza pública que sufrían los lectores de Hebreos en sus comunidades. Por eso esta carta a los hebreos es para hermanos que eran perseguidos, que eran avergonzados públicamente por ser cristianos, que ellos se sentían menos. Pero Dios mandó esta carta para que no nos avergoncemos nosotros, no miremos hacia atrás, no nos volvamos atrás, porque se burlan en mi casa de que soy cristiano, porque se burlan la familia, los padres, los tíos, los primos, los amigos. No. El Señor Jesús no se avergonzó de mí. ¿Por qué yo me voy a avergonzar de Él? Él es mi Dios, Él es mi Creador, Él es mi Redentor. Y pronto viene por mí. Mire lo que nos dice Hebreos, capítulo 11, del versículo 24 al 26. Ahí vamos a ver las decisiones de Moisés. De qué manera ejemplifican lo que Jesús hizo por nosotros. 11, 24 al 26 nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Aquí vemos a un hombre llamado Moisés, que tuvo el privilegio de criarse en el mismo palacio de los egipcios. Pero sin embargo, él prefirió llevar el oprobio, si es que se llama así, ser israelita, porque para el egipcio ser de Israel, ser de los siervos de los egipcios, ellos se burlaban de ellos. Pero sin embargo, Moisés, que tenía todo a la mano, estaba siendo preparado para ser el nuevo, el futuro faraón. Él dijo: no, yo no quiero esto. Yo prefiero el oprobio que reciben mis hermanos, porque mi anhelo es no el trono de Egipto, sino la Canaán celestial, la ciudad eterna de Dios. Esa es la que quiero. Así es de que vemos también las decisiones de Moisés. Ejemplifican así, en vislumbre, lo que el Verbo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne,
la decisión que él tomó, que se despojó de todo para vivir con los siervos y poderlos rescatar. ¿Te imaginas lo que significó que a Moisés lo llamaran hijo de la hija de Faraón? ¿Qué privilegios tenía? ¿A qué colegios, a qué universidad lo mandaron? Tenía sus siervos, sus sirvientes, lo atendían en el palacio. Pero él dijo no. Ya cuando él era grande, dice, prefirió el sufrimiento con los hijos de Dios. Moisés era una figura poderosa en el imperio más poderoso de la época. Recibió la más elevada formación civil y militar y llegó a ser un personaje notable. Esteban dice de Moisés que era poderoso en sus palabras y obras. El espíritu de profecía también dice que él era el favorito del ejército egipcio y que el faraón había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. O sea que tenía la vida asegurada. No iba a sufrir. Iba a estar al frente de la nación más poderosa. Vivir en el palacio, tener todo. Pero eso era temporal. Pero él no anhelaba eso temporal. Él anhelaba lo eterno. Por eso, él decidió seguir el ejemplo de su Creador. Por eso dice, sin embargo, Moisés abandonó todos estos privilegios cuando decidió identificarse con los israelitas, una nación esclava, sin educación ni poder. Él vivió 40 años en el palacio, pero él decidió mejor seguir a Dios, al Dios que su madre le enseñó cuando era pequeño. Y Dios lo llevó al desierto, otros 40 años, para enseñarle, para que fuese el Salvador del pueblo de Israel de la servidumbre de Egipto. Leamos ahora Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera pues, mire lo que dice, a cualquiera pues que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire qué seguridad la que encontramos aquí en Mateo 10:32. A cualquiera. Aquí no hay privilegiados. Aquí el llamado es para todos y cada uno. A cualquiera, y en singular, es personal. A cualquiera pues que me confiesa, que no se avergüenza de ser un cristiano, así esté pasando burlas, así esté pasando momentos difíciles por ser cristiano,
A cualquiera pues que me confiesa delante de los hombres, yo también, dice, le confesaré delante de mi Padre. ¿Quién está hablando? El Hijo, al que nosotros conocemos como Jesús. Yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo seré su sumo sacerdote. Yo intercederé por él, porque yo pagué por sus pecados y recibirá vida eterna. Eso es lo que me está diciendo cuando dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero está la parte del otro lado de la moneda que dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que se vuelva atrás, que me conoció, que anduvo conmigo y que por X circunstancia ya no me sigues, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Perdición eterna. También encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Por tanto, le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, por tanto, no te avergüences. No te avergüences. ¿De qué? De dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Qué me está diciendo todo esto? Cuando me dice, no te avergüences, no te escondas, no escondas esa luz que está en ti. Al haber aceptado a Jesús, no la escondas, no te avergüences, no escondas la Biblia. No, y ahora ya no la llevo debajo del brazo, no la llevo en la mano, ahora ya la llevo en la cintura, en el celular. No te avergüences de dar testimonio que eres un adventista. No te avergüences ni de mí, dice. ¿Quién te dio los estudios? Ni queremos decir. No te avergüences, porque ¿qué era Timoteo para Pablo? Era como su hijo, porque lo instruyó, lo educó, le mostró y le enseñó la palabra de Dios. ¿Y cómo estaba Pablo? Dice, preso suyo. ¿Por qué estaba preso Pablo? Por ser un siervo fiel de Cristo, por dar testimonio de su Señor. No te avergüences, me dice el Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Vas a padecer. No te avergüences, sigue adelante, persevera. Dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Aquí está dando testimonio Pablo. Dice, yo no me avergüenzo que por ser un servidor de Cristo esté en esta mazmorra, esté en esta cárcel,
me miren como un delincuente, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No se avergüenza, y si llega a morir, si lo llegan a matar, no se preocupa, porque él cree en el que es la vida, porque le ha dicho que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. También sabía de que el que quiera vivir piamente padecerá persecución. No debo de avergonzarme. Debo de mantener el nombre. Debo de mantener en alto en mi vida, con mis palabras, con mis hechos, que Cristo es real en mí, que Cristo no es una fábula, sino que es el Dios verdadero que se hizo hombre. También en el libro de Hebreos 13, del 12 en adelante, nos dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanzas, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Aquí en Hebreos está diciendo de Jesús: ¿qué tuvo él que hacer para santificarnos, para salvarnos? Dejó la gloria, se hizo hombre para poder santificar, porque ahí dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, dice, padeció fuera de la puerta, en el monte Calvario, allá en la cruz. Él padeció la muerte vergonzosa que solamente los criminales recibían. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. No pongamos la vista en las cosas terrenales. Estas son pasajeras, sino que busquemos la porvenir. Pero ¿cómo la vamos a buscar? ¿Cuando nos estamos avergonzando de ser adventistas? No, debemos de testificar con nuestros labios, confesando que Cristo está vivo en mí, que Él vive en mí, por mis obras, por mis frutos, conocerán a quién sirvo. A eso me está llamando el Señor. Sigue allí, dice: esto era parte del problema para los lectores de Hebreos. Después de sufrir persecución y rechazo, muchos de ellos comenzaron a avergonzarse de Jesús. Dios, a través de esta epístola, de esta carta mandada por el apóstol Pablo, los está llamando a que no se vuelvan atrás. ¿Será que usted está también tratando
de dejar a Jesús? ¿Está buscando las cosas de este mundo? Después de haber conocido a Cristo, de conocer su evangelio, ¿está volviéndose al mundo? El Señor nos dice a cada uno que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sigue diciéndonos, por sus acciones algunos corrían peligro de exponer a Jesús a la vergüenza pública, en lugar de honrarlo. ¿Cómo podemos nosotros poner en vergüenza a Jesús? Cuando decimos ser adventistas, que nos ven que vamos a la iglesia, pero de pronto nos ven en un baile, de pronto nos ven allá por Las Vegas, de pronto nos ven fumando o con una copa de vino en la mano, o escuchan de nuestros labios calumnias. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos exponiendo a Jesús a la vergüenza pública. Y se dice ser adventista, míralo. A Él, a Jesús, ponemos en vergüenza. Por lo tanto, dice Pablo, constantemente llama a los lectores a retener la profesión. Dios quiere que reconozcamos a Jesús como nuestro Dios y nuestro hermano. Como Redentor, Jesús ha pagado nuestra deuda. Como hermano, Jesús nos ha mostrado la manera en que debemos vivir para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire lo que nos enseña el consejo del espíritu de profecía. Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso y para empuñar el cetro de su poder. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas perspectivas de riqueza, grandeza y fama, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado. Moisés había sido instruido tocante al galardón final que será dado a los humildes y obedientes siervos de Dios, y en comparación con el cual la ganancia mundanal se hundía en su propia insignificancia. El magnífico palacio de Faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirle, pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se le otorgaban a los santos del Altísimo en un reino que no tendría mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del cielo colocará en la frente del vencedor. Esta fe le indujo a apartarse de los señores de esta tierra y a unirse con la nación humilde, pobre y despreciada que había preferido obedecer a Dios antes que servir al pecado. Eso está en la historia de los patriarcas y profetas.
Página 251. Jesús nos enseña a llamar a su Padre nuestro Padre. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Tan dispuesto y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina. Padre nuestro. Aquí se enuncia la verdad maravillosa, tan alentadora y consoladora, de que Dios nos ama como ama a su Hijo. Es lo que dijo Jesús en su postrera oración en favor de sus discípulos. Los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ahí dice en San Juan 17:23. El Hijo de Dios circundó de amor este mundo que Satanás reclamaba como suyo y gobernaba con tiranía cruel, y lo ligó de nuevo al trono de Jehová mediante una proeza inmensa. Los querubines, serafines y las huestes innumerables de todos los mundos no caídos entonaron himnos de loor a Dios y al Cordero cuando su victoria quedó asegurada. Se alegraron de que el camino a la salvación se hubiera abierto al género humano pecaminoso y porque la tierra iba a ser redimida de la maldición del pecado. ¿Cuánto más deben regocijarse aquellos que son objeto de tan asombroso amor? Eso está en el discurso maestro de Jesucristo, página 89. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Al final de la lección dice: piensa, trae a tu memoria, piensa por un momento en la decisión que Jesús tuvo que tomar para adoptarnos como hermanos. ¿Por qué la decisión de Jesús fue mucho más condescendiente que la de Moisés? ¿Qué nos enseña esto sobre el amor de Dios por nosotros? ¿Dudas todavía del amor de Dios? ¿Quieres volverte al mundo? No lo hagas. Mira a tu hermano mayor, Cristo Jesús, que Él nos amó, dejó todo para salvarte a ti y a mí. Ámale y manifiesta por palabras, por hechos, por tu vida, que amas lo que tu hermano mayor hizo por ti. Que el Señor te bendiga, que tengas un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.